Vamos al tema de las series aritméticas y geométricas. Una serie no es más que la suma de los términos de una sucesión. Ya vimos en clases anteriores lo que era una sucesión, cómo se encontraban sus términos, y vimos aquellas sucesiones especiales cuyos términos, si se encuentran sumando un número fijo llamado diferencia, le llamamos sucesión aritmética o progresión aritmética. Y si los términos se encontraban multiplicando por un número fijo, el término anterior, entonces a eso le llamábamos progresión geométrica. Suponga que usted quiere hallar la suma de los n términos de esta sucesión. Recuerden que los términos en una sucesión le llamamos A. Este es la sub 1, la sub 2 hasta la sub n. Los matemáticos, para escribir esto de forma más abreviada, utilizan a lo que le llaman la notación sigma. La notación sigma está compuesta por la letra griega sigma con una base en K y un exponente en N, donde K representa el número donde empieza la suma y N representa el número de términos donde termina la suma. Acá se le llama el índice de la suma y asume los valores 1, 2, 3 hasta n. Yo puedo también empezar la suma con k igual a 0. Eso es redundante. Recuerden que algunos matemáticos dicen que los naturales comienzan en 0 y otros dicen que los naturales comienzan en 1. Aquí vemos este número indica dónde comienza la suma y este dónde termina. Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos escribir cada una de las siguientes sumas. Tengo la suma A, es una sucesión cuadrática. Yo voy a cambiar acá por los números naturales, que me indica la serie. La serie me indica que K vale 1 hasta 4. Entonces, cambio acá por 1, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Como esto es una serie, los términos deben escribirse en forma de suma. Si fuera una sucesión, entonces los términos se escriben separados por coma. Pero como es una serie, se escriben sumando. Vean que aquí no me dice que encuentre la suma, sino que escriba los términos. En el segundo ejemplo es exactamente lo mismo. Vamos a ir variando acá desde 1 hasta 20. Y aquí vemos que el primer término es 4, 7, 10, 13, puntos suspensivos, hasta el último término que es la sub 20, que vale 61. Para la tercera serie ustedes pueden hacer lo mismo y variando acá. Cuando K vale 1, vamos cambiando acá, aquí y aquí. Y llegamos hasta N. Lo único que hacemos es escribir a su 1, a su 2, punto suspensivo, y donde termina acá le ponemos N. La elección de las letras en los índices, K, J, M, puede ser cualquiera, T, la que usted prefiera. Generalmente los matemáticos usan la K, la J, la M y a veces se utiliza la I. Eso va a depender de cómo usted quiera, pero vale lo mismo. Aquí vemos algunos teoremas que presentan la propiedad de sigma, donde C es una constante, un número multiplicado por una fórmula de una sucesión va a ser igual a la suma de los términos de la sucesión multiplicada por ese número. O sea que yo puedo, si yo tengo una fórmula multiplicada por un número cualquiera, yo puedo dejar ese número fuera de la suma, hallar la suma primero y luego multiplicarla por ese número. Si yo quiero hallar la suma de un número, las veces que diga n, como ese número no tiene valor k, k no va a cambiar. Lo único que tengo que hacer es multiplicar el número por la cantidad de términos que voy a sumar. Por ejemplo, si fuera aquí hubiera un 5 y yo quiero la suma desde 1 hasta 10, lo que tengo que multiplicar es el índice n, que va a ser 10, por el número constante, que es 5, daría 50. Aquí vemos que la serie de una suma de términos es lo mismo que la serie del primero más la serie del segundo. Y lo mismo pasa con la diferencia.
La diferencia de dos términos de una sucesión, dos términos enésimos me refiero, es igual a la serie del primero menos la serie del segundo. Este teorema, no lo van a utilizar para resolver algunos ejercicios, pero sí es bueno que lo conozcan. Vamos a ver más ejemplos. En el ejemplo 1 me dice que escriba los términos de la suma. Ya vimos los ejemplos anteriores. En otros ejemplos que vimos anterior, que escribir los términos de la suma, simplemente cambiar acá por los números indicados. Vamos a cambiar acá desde 0 hasta 4, donde quiera que esté K. Y nos va a quedar lo siguiente. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado por f de 0, más 1 al cuadrado por f de 1, más 2 al cuadrado por f de 2, más 3 al cuadrado por f de 3, más 4 al cuadrado por f de 4. Calculando los cuadrados de los términos de K, 0 por f, por cualquier cosa me va a dar 0, 1 por f de 1 me va a dar f de 1, aquí me va a dar 4 por f de 2, aquí me va a dar 9 por f de 3 y aquí me va a dar 16 por f de 4. Esos serían los términos de esa serie. Vamos a ver otra serie. Me dice que calcule la suma. Aquí voy a comenzar en K, voy a comenzar en 2. Cambio acá por 2 aquí y aquí. Y cada vez que voy variando acá, lo escribo de manera sumando. Y vamos a tener el siguiente resultado. Negativo 1 a la 2. Y aquí también pongo un 2. Negativo 1 a la 3 y aquí pongo un 3. Negativo 1 a la 4 y aquí pongo un 4. Negativo 1 a la 5 y aquí pongo un 5. Y negativo 1 a la 6 y aquí pongo un 6. Realizando esta operación, 30 entre 2 a 15 por 1 me va a dar 15. 30 entre 3 a 10 por negativo 1, negativo 10. 30 entre 4 a 7.5 por 1 me va a dar 7.5. Y 30 entre 5 por 1 me va a dar 6. Y 30 entre 6 me va a dar 5 por 1 me va a dar 5. Miren que el 1 lo que hace es que le da el signo a los términos. Cuando el exponente es par, el 1 es positivo. Cuando es impar, el 1 es negativo. Si realizamos esa suma, nos va a dar 11. Vemos el otro ejemplo. Nos dan 6 términos. Me piden que haga la suma en notación de sigma. Y el resultado será el siguiente. Esta suma va a comenzar en 0 y va a terminar en 5. ¿Por qué comienzo K en 0? Porque cuando yo cambie K por 0 aquí, este término se va a hacer 1 y 1 por 1/3 me va a dar 1/3. Compruébelo.